Olis, ¿qué tal? Buenas, profe. Olis, ¿qué tal? Bueno, mientras le voy a compartir pantalla. Hoy estuve subiendo los materiales en las plataformas, no sé si les llegó. Sí, profe, visualizo que hay PDFs y libros en la plataforma de tu materia. Sí, súper, genial entonces. Bueno, a ver, ok, vamos a esperar 2 minutitos más, que sea 5 y después ya arrancamos, sí, porque es mucho el contenido de hoy. Bueno, ahí ustedes están viendo mi pantalla. Sí, profe, se ve. Sí, Genial. profe. Bueno, vamos a empezar nomás ya entonces. ¿Qué tal, chicos, chicas? Espero que estén súper bien, que hayan tenido un buen fin de y nada, vamos a tratar de que en esta horita de clase entre todo el contenido que vamos a dar hoy.
que tiene que ver con lo que es la introducción en sí a la psicología del excepcional. La clase pasada era como que estábamos viendo primero los contenidos que vamos a dar a lo largo del semestre, cómo vamos a evaluar, las competencias que ustedes van a adquirir con esto. Entonces, hoy sí ya arrancamos bien con el contenido. Vamos a dar esto hoy y al final de la clase les voy a dejar una tareita que era estas 15 tareas que iba a haber, una por clase, así ustedes suman sus puntitos de proceso, ¿sí? Me confirmó la compañera que sí, ya les llegó los materiales en la plataforma. Esta presentación también cuando terminemos hoy les voy a subir, más los otros materiales que tienen que ver con las leyes, los lineamientos y todo eso que vamos a ver. Y ahí en la plataforma también, todavía no experimenté tanto, pero ya vi dónde es para subir una pregunta en el foro, entonces les voy a avisar cuando lo suban y ustedes me confirman si es que ya les aparece o no, ¿sí? Bueno, no escucho objeciones, así que arrancamos nomás. Estamos 14, estamos hoy. Bueno, la introducción a la psicología del excepcional, como les dije recién, la clase pasada ya vimos un poquitito qué es la psicología del excepcional en sí, pero hoy vamos a hacer un poquito un recorrido histórico y una definición un poco más concreta de esto, ¿sí? Empezando por el nombre en sí que dice lo de la psicología del excepcional. ¿Qué quiere decir? La excepcionalidad significa algo que no se está adecuando a las normas, ¿sí? ¿Ustedes ya dieron estadística y psicometría? Sí, profe. Ya dieron. Entonces, ¿saben lo que es la normalidad en términos estadísticos al menos? ¿Sí? Los parámetros de normalidad, ¿sí? Si lo dieron nomás, si se acuerdan o no, no importa, ¿sí? Igual vamos a ver un poquitito de eso después, ¿sí? Pero bueno, asumo que ya lo dieron entonces. Entonces empezamos con una pequeña diferenciación, ¿verdad? Lo que es la normalidad versus la excepcionalidad en psicología. Y dice que el concepto de normalidad y excepcionalidad se usa para describir y comprender el comportamiento humano en la relación de un estándar o una norma esperada, ¿sí? Se, volviendo a los términos más psicométricos para que les tenga un poquito de sentido esto, hay una normalidad en cuanto a, por ejemplo, el comportamiento de alguien, ¿sí? Entonces, si todos o la gran mayoría o una gran parte al menos está siguiendo estos patrones esperados, quiere decir que está dentro de la normalidad, ¿sí? Y la excepcionalidad es cuando uno se desvía de eso. ¿Se acuerdan la campanita de Gauss? ¿La campanita de qué, profe? Perdón. De Gauss, la campana así de... Ah, del experimento, a eso te referís, ¿verdad? No, ese es el experimento de Skinner. La campanita de Gauss, el que es así, es una campanita y ahí está. Esto quiere decir que mi distribución es normal, ¿sí? Que, a ver, con esto se cambia el color. Sí, bueno. ¿Se acuerdan? Algo así, que acá es mi parámetro de normalidad y acá es la parte de los que están un poco en menor al puntaje esperado y acá está lo que es superior al puntaje esperado. ¿Vieron esto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Les suena por lo menos? Yo sí me acuerdo vagamente, profe. Vagamente, me sirve, genial. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero medir la inteligencia, el coeficiente intelectual a alguien, me imagino que en psicometría ya hicieron su informe, entonces, si mi alumno, mi niño, mi paciente, quien sea, puntúa acá,
yo le voy a poner en su informe que se encuentra dentro de el rango de normalidad, que podemos poner también en otras palabras como tiene un puntaje esperado para un niño de su edad o una niña de su edad, ¿sí? Porque acuérdense que el baremo es lo que me va a indicar si esta persona eh, puntúa de manera esperada dentro de, o sea, qué es lo normal para un niño de 11 años, como qué es lo normal para un niño de 18, ¿sí? Acuérdense que mi baremo justamente me va a indicar mi normalidad en este grupo. Por ejemplo, si yo le tomo un test de inteligencia a un adolescente de 17 años, yo no puedo usar un baremo que es correspondiente a niños de 5 a 9, porque la inteligencia capaz me va a salir acá, o sea, totalmente excepcional, pero es porque no estoy usando el instrumento correcto para evaluarnos, ¿sí? Entonces, en términos de psicología, al menos más, mucho más hacia el lado de la ciencia, hacia la estadística ya, esto es el parámetro normalidad y acá se encuentra mi excepcionalidad, ¿sí? Que como vamos a dar un poco más adelante, acá se encuentran las personas con alguna dificultad en la inteligencia, ¿sí? Que el famoso retardo o retraso mental, y acá los niños que antes se le conocía como superdotados, pero hoy en día se le llama de altas capacidades, ¿sí? Y acá están los de la inteligencia normal, lo que se espera que puntúen las personas de esta edad o grupo en el que evalúen, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces acá una pequeña comparación se refiere a lo que se considera común, natural, aceptable dentro de mi grupo o de mi sociedad y luego a las desviaciones significativas de la norma. Acuérdense que siempre puede haber algunas desviaciones leves hasta moderadas, pero cuando ya hay una significativa, una extremada, ahí sí ya es ok. Acá ya es una excepcionalidad, la excepción a la regla es que dice lo ya sea por déficit o por superdotación. Esto así se usa mucho más en inteligencia, pero vamos a ver que se aplica también en otros campos, ¿sí? Entonces, consideraciones que yo tengo que tener es que se considera normal o excepcional puede variar según el contexto cultural y social. Acá, por ejemplo, algo que pasa mucho en Paraguay es que la mayoría de los test psicométricos que los psicólogos suelen aplicar no está adaptado a nuestra población, no está baremado a una población infantil paraguaya, por lo que quizás los resultados que salgan ahí puede decir que este niño tiene un déficit en la inteligencia, como puede salir que está superdotado, pero en realidad no hay una adaptación en base a la cultura de este grupo ni a su contexto social. Por ejemplo, un niño de que va a una escuela a un estrato socioeconómico alto, póngale en los colegios caros que hay ahora, el ASA, el Inter, el Trinity, tienen una formación distinta, entonces un test que yo haga en base a esa población no me va a servir o me van a salir resultados muy disparejos, muy llamativos si yo aplico, por ejemplo, en una comunidad de pueblos originarios, donde apenas luego manejan el español, ¿sí? Entonces, yo cuando voy a hacer mi diagnóstico, ya sea con mis pruebas psicométricas o con entrevistas al niño, al adolescente, a los padres, yo tengo que tener en cuenta sí o sí la cultura de este niño, niña, adolescente, adulto, y el entorno social en el que fue criado, en el que creció o en el que está viviendo actualmente, ¿sí? Eso siempre hay que tener en cuenta. Y luego está el modelo ecológico, que dice la conducta normal puede ser resultado de la interacción entre el individuo y su entorno, influenciada por el estrés ambiental, social, la capacidad de la persona para afrontar, ¿sí? Ahora, por ejemplo,
nosotros psicólogos vemos muchísimos, pero sí muchísimos casos de depresión infantil o de adolescentes que están muchísimo más deprimidos que lo que era antes en nuestra época. Entonces, a mí sí eso me llama la atención, ¿por qué es? ¿Sí? Porque el entorno, volviendo acá a la parte social, es algo que yo tengo que considerar porque quizás eso es lo que está logrando que esta persona actúe así, ¿sí? Va a ser una excepcionalidad, sí, de mi grupo de 20 niños, tengo uno o dos que están súper deprimidos por algo, ¿sí? O si el grupo en sí luego está constantemente bajoneado, no tiene muchas esperanzas de salir adelante. Entonces ahí yo tengo que hacer una evaluación de por qué este grupo está así, ¿sí? Porque técnicamente si mi grupo entero está con estos síntomas de bajones, desesperanzados, en términos estadísticos me dice que la norma es que estén comportándose de esa manera, ¿sí? Pero yo como psicóloga sé que el ánimo esté muy abajo me va a llamar la atención porque significa que algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta la cultura, la parte social y sobre todo qué está pasando en la vida de mi paciente, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, es muy difícil que un niño esté constantemente, no sé, que esté poco preocupado, que considere que todo está bien, o un adolescente incluso que tenga cierto optimismo hacia el futuro, cuando si nosotros damos unos pasos atrás vemos que la economía está mal, la salida laboral está muy inestable, el planeta se está muriendo, tipo cosas así que quizás le pueda afectar al individuo o al grupo en sí. ¿Sí? Por eso el modelo ecológico significa que todos nos influencia, ¿sí? El ambiente en sí le influencia a la persona. Entonces, esas son cosas que sí o sí tenemos que considerar a la hora de hacer nuestro diagnóstico. Bueno, y acá les hice un cuadrito comparativo porque estos a veces se suelen mezclar un poco de cuándo es una deficiencia, cuándo es una discapacidad, cuándo es un impedimento y cuándo es una minusvalía, ¿sí? Los años anteriores al menos era una pelea constante de psicólogos contra psicopedagogos, contra psiquiatras, de por ejemplo, no decir más los niños especiales, ¿verdad? Porque te decían, pero todos somos especiales, ¿verdad? O si no, no le digas niños discapacitados porque su discapacidad no le define y capaz yo también tengo una discapacidad, digo, yo no puedo hacer esta actividad, pero eso no me está definiendo ahora como hacía esta persona. Entonces, un poquitito este cuadrito que puse, bueno, deficiencia dice la alteración anatómica, fisiológica o psicológica que afecta el funcionamiento del cuerpo o la mente. Les puse también unos ejemplos que después ustedes pueden ir buscando mucho más, que es una condición médica biológica inherente al individuo como la pérdida de una extremidad o una condición neurológica, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, una deficiencia en la parte motora y puede ser que sufrí un derrame, tuve un accidente, una malformación de nacimiento, algo es lo que está afectando. O sea, que no vine como se espera de que sea el ser humano entero, sino que tengo una pequeña, gran deficiencia, pero soy yo como individuo, no más todavía, ¿sí? Luego ya va a venir lo que es la discapacidad, que es una limitación en la capacidad de realizar actividades cotidianas debido a la interacción entre mi deficiencia y mi barrera ambiental o social. El ejemplo es una persona con parálisis cerebral que tiene una deficiencia, ¿sí? Y puede tener dificultades para caminar, que es una discapacidad motora, ¿sí? Entonces, deficiencia, algo mío, algo propio, y discapacidad ya es mi deficiencia en cuanto al ambiente, ¿sí? Yo puedo tener, ¿sí? Como el ejemplo, ahora tengo una discapacidad motora, estoy paralizada cintura para abajo. ¿Es una deficiencia? Lo es. Ahora, ¿es una discapacidad? Lo es.
quizás para caminar, para correr, trotar, para desplazarme con normalidad, pero no para hacer mi trabajo, por ejemplo, como así yo lo estoy haciendo acá ahora. ¿Sí? Entonces tiene más que ver cómo es la deficiencia en cuanto al ambiente en sí. Luego viene lo que es la minusvalía, que es una situación de desventaja social que surge cuando la discapacidad limita el desempeño del rol normal, acuérdense el término normalidad, en la sociedad, ya sea el trabajo, educación, lo que sea. Entonces ahí el mismo ejemplo, volvemos a usar lo que dice personas sin piernas, que no puede acceder a un edificio sin rampas, que ahí viene la discapacidad, y por ello no puede trabajar, ¿sí? La minusvalía ahí ya entra, donde esta discapacidad ya me está afectando más allá de mi discapacidad en sí. Por ejemplo, no por el hecho de que yo no pueda mover mis piernas significa que no pueda acceder a educación cuando ahora, por ejemplo, ya hay la educación a distancia, ustedes son un claro ejemplo de eso, pero quizás no voy a poder ir de manera presencial a dar mis clases, entonces en ese caso de las minusvalías, ¿sí? Pero tiene que haber unas alternativas ahí para que entre la inclusión, pero eso más adelante. Y luego está el impedimento, que es limitación específica para realizar la tarea concreta, ¿sí? Un impedimento físico para conducir. Impedimentos todos lo tenemos, ¿sí? Deficiencia, discapacidad, minusvalía quizás no, pero impedimento sí, ya sea algún, no sé, yo no soy muy buena en las matemáticas, entonces quizás no voy a poder enseñar matemáticas, por ejemplo, si yo no soy buena en eso, ¿sí? En mi nivel de inteligencia lógico-matemática no es buena, entonces un impedimento es eso para que yo enseñe. O el ejemplo que está ahí, un impedimento físico, como el ejemplo de arriba está hablando todo el impedimento físico, dice, es un impedimento físico para manejar, ¿sí? Pero otra vez, yo puedo hacer mis tareas, puedo hacer llamadas, puedo pedir un Uber, un Bolt que me alce, puedo hacer todo eso, pero esta tarea específica de manejar es lo que yo no voy a poder hacer, ¿sí? Es muy confuso esta partecita y es bastante normal que muchos psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, todos todavía confundan un poquitito, porque muchos a veces interpretan que estos son sinónimos, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Bueno, luego ya está lo que es la definición de la psicología del excepcional y que le puse que es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio de los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, todo entra también, pero generalmente se enfoca mucho más hacia el niño y al joven, porque ahí es donde se suele detectar esta minusvalía, este impedimento, esta discapacidad. Los primeros signos suelen estar en la niñez y adolescencia, y por eso se centra mucho más en eso. Pero se puede dar en cualquier ciclo vital, que presenta necesidades educativas especiales, las NEE, o habilidades diferentes, ya sea por discapacidad o por ser superdotados. Otra cosa a tener en cuenta acá, que necesidad educativa especial o específica no siempre va a ser un sinónimo de alguien que tiene una discapacidad o es superdotado, ¿sí? Yo puedo tener una discapacidad física, volviendo al ejemplo del parálisis, pero eso no quiere decir que yo tenga una necesidad educativa especial. A mí no se me va a hacer ajustes curriculares, por ejemplo, porque mi problema no tiene que ver con el aprendizaje, sino más cómo yo me desenvuelvo en la parte social, porque hay materias que quizás no me voy a poder desenvolver, danza, educación física, el recreo, o simplemente que acá creo que teníamos unas cuantas profes, me pareció ver en la fichita la otra vez, que saben que el niño que termina su tarea se levanta nomás y se pasea por ahí y a veces se va a hablarle a sus amiguitos y eso, o sea. Entonces, no es una necesidad educativa especial, pero es una condición que afecta el desarrollo social del niño o del adolescente, ¿sí?
Entonces, su objeto de estudio dice que es la persona discapacitada, su conducta y la vida psíquica en la dificultad. ¿Sí? Yo no voy a estudiar nomás a esta persona en sí, su discapacidad, bueno, este tiene TDAH y ya está, sino que yo tengo que analizar también su ambiente, tanto el familiar como lo que tiene que ver con la parte escolar, ¿sí? Porque un niño o niña, adolescente que tiene esta condición no se va a desenvolver de manera, otra vez, normativa. Entonces dice, estudia el entorno familiar y sociocultural y lo que esto implica, ¿sí? Se debe conocer capacidades, intereses, motivación, estilo de aprendizaje, personalidad, para conocer, comprenderlo y ayudarlo en su integración o en su inclusión, mejor dicho, ¿sí? Y lo dice, su objeto de estudio no es la discapacidad por sí misma, sino la persona agobiada por esta discapacidad, ¿sí? No es suficiente que yo entienda y maneje todo lo que es el autismo y yo me quedo hasta ahí con eso y su trastorno, su trastorno, su trastorno, porque nosotros como personas nos desenvolvemos en sociedad, ¿sí? Los valores socioculturales hacia ciertas eh, necesidades educativas específicas, hacia ciertos trastornos, influyen también bastante en el trato que va a recibir el niño o el adolescente, la familia, que vamos a ver muchísimo después todo lo que es la parte de la familia ante la discapacidad, ¿sí? Todo eso yo tengo que ir analizando e integrando dentro de mi diagnóstico, ¿sí? Este niño entró a este colegio donde me dicen que le hacen los ajustes curriculares súper bien, hambre luego, pero los compañeros no le integran. O las profes mismas le dicen así, deja nomás, voy a hacer yo toda tu tarea y no le están ayudando a que se supere, ¿sí? Estas son cuestiones que nosotros tenemos que ir revisando y acompañando a la familia y al colegio, a toda la comunidad educativa para que este chico se pueda desarrollar lo mejor posible dentro de sus condiciones, ¿sí? Bueno, la relevancia de la disciplina, ¿por qué es lo que tenemos que estudiar esto o para qué nos va a servir? Dice, el conocimiento de las técnicas de diagnóstico psicopedagógico y psicológico, ¿sí? Creo que al final, no sé si tenemos psicopedagogía acá, en mi otra clase de RSU sí tengo algunos, pero igual vamos a ver los dos acá porque estas dos carreras en la psicología excepcional trabajan de la mano, trabajan juntos, ¿sí? Entonces, las técnicas de diagnóstico, la otra vez estamos hablando que nosotros tenemos el CIE y el DSM-5, fantástico, ya tenemos los dos manuales, pero los criterios diagnósticos van cambiando. Y lo que yo como psicóloga detecto, hay cosas que quizás puedo pasar por alto, que el psicopedagogo, la psicopedagoga me va a decir, mira acá, él está haciendo esto, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Luego dice, organizar, implementar y brindar servicios con la participación del docente especializado, médico, asistentes sociales, toda la comunidad educativa, no solo el profe del sexto A, porque en el sexto A hay un niño con discapacidad. La comunidad entera tiene que estar involucrada, ¿sí? Desde los secretarios, la gente de la cantina, de la librería, los porteros, todo se trabaja con eso, ¿sí? Incluyendo también, ahí sí como dice, médicos y asistentes sociales, el pediatra del niño, niña, adolescente, en caso de que se requiera un asistente social. Acá en Paraguay al menos yo no veo mucho que se le involucre a los asistentes sociales, pero sería lo ideal, ¿sí? Diseño de programas de desarrollo individual para cada caso particular que estábamos viendo la otra vez. No porque a mí me funcionó con Pedro hacer esta intervención de TA2, con Pablo me va a funcionar también, ¿sí? Porque ellos vienen de distintas familias, vienen de distintas culturas, él está en el ASA, él está en República de Panamá, entonces yo tengo que adaptar mi programa de intervención a su ambiente, ¿sí? El conocimiento de las técnicas de evaluación individual del contexto escolar y sociofamiliar. Les digo, los psicólogos nos venden mucho el de vos le aplicas tu test a tu niño, ya le aplicaste tu Batel y tu WISC y ya está, ¿sí?
no es suficiente. Yo tengo que saber cómo entrevistar a los padres, a la familia en general y al contexto. ¿Qué preguntas le voy a hacer al profe, a la profe de grado, a la orientadora, al psicólogo o la psicopedagoga de la institución? ¿Sí? Yo tengo que saber manejar y entrevistar, sacar información de todo este grupo para llegar a un diagnóstico concreto. ¿Sí? No solo con mi prueba que le apliqué a mi niño y me salió, sí, inteligencia deficiente, ya está. No, ¿sí? Yo necesito ver más aristas de esto. Luego dice, aprende a diferenciar programas y técnicas psicoterapéuticas, porque vamos a hacer intervenciones apropiadas a la intervención del sujeto excepcional, muy parecido al del diseño de programa, ¿sí? Uno decía el diseño del programa, cómo yo voy a hacer mi intervención, y el otro es qué técnicas voy a aplicar en este programa, ¿sí? Otra vez, porque lo que me funcionó espectacular con ella, capaz con él no me esté resultando, entonces tengo que ver otras alternativas, ¿sí? Y luego está el conocimiento de las características de los niños excepcionales, ¿sí? Muchos de los trastornos, de los diagnósticos que vamos a ver, no suelen aparecer tanto en el DSM o en el CIE. La verdad que no están tan actualizados nuestros manuales, pero sí hay otros criterios de diagnóstico, ¿sí? O, de hecho, que para cada caso ya hay cursos de especialización, diplomados, maestrías. Veo, por ejemplo, en España hay mucho maestrías para intervención en casos de trastorno del espectro autista, por ejemplo. Entonces, todo eso no lo vamos a ver acá porque no nos va a dar el tiempo, pero es ir conociendo que cada niño excepcional tiene una característica propia de su diagnóstico en sí como propia de planito, ¿sí? Que hay cosas que vienen uno porque sí nomás y no encerrarle o encasillarle con él es así porque es autista, él es así porque tiene TDAH, sino que tratar también de separar un poquitito dónde es el niño y dónde es el trastorno, que cuesta muchísimo, ¿sí? Sobre todo en los trastornos de desarrollo donde ya son crónicos, cuesta más saber dónde está esa línea ahí, ¿sí? Sí, Sofi, decime. Sí, profe, discúlpame, me quedé nomás con eso que dijiste. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, un niño con una excepcionalidad Ujú. y yo tengo que entonces también acomodarlo a lo normal, porque me estás diciendo que no puedo decir, no, él es así porque tiene TDA o él es así porque tiene déficit tiene síndrome de Down o tal cosa. Entonces, yo también lo tengo que adaptar a la normalidad. Claro. Y ahí suele haber como un roce, no quiero decir mala praxis porque suena súper mal, pero es muy difícil para las profes de grado de tratarle a él distinto porque es especial, y digo especial porque así lo te dicen, ¿verdad? De tus chicos de tercer grado, más de la mitad se porta mal. O ni bien terminan la tarea, como les dije recién, se levantan y hablan con los compañeritos, hacen barullo mientras vos estabas corrigiendo los cuadernos. Entonces, em, o sea, obviamente voy a decirle, bueno, silencio, quiero corregir, quédense en sus lugares, o si es que le voy a llamar la atención a uno, no usar esa excusa de a él no le voy a retar porque él es especial, él es así nomás luego, ¿sí? Pasa mucho con estas profes que a veces creyendo que ayudan, no le corrigen porque él es especial, pues él tiene esta condición, pues, ¿sí? Y ahí están, lo que están creando es un ambiente donde a todos estos niños yo le estoy poniendo límites, que los límites están súper bien ponerle a los chicos, pero a este no, porque pobrecito Angal es así. ¿Sí? Entonces es tratarle como al resto, pero teniendo en cuenta el diagnóstico o la característica que tiene, ¿sí?
es nomás un poco paradójico y les digo, hacer esto Profe, como, sí, creo yo que el de normalizar también depende mucho de qué aspecto, ¿verdad? De normalizar. ¿A qué me refiero con esto? Es que hoy día muchos niños ya automáticamente desde los padres, porque obviamente son enseñados o ven en las teles o ven en otras personas, ya hacen una discriminación directa. A mí, por ejemplo, me tocó hacer una vez un test a unos niños y era, ah, mira, ella no terminó todavía y yo sí. ¿Entendés? Es esas burlas que ellos se hacen, pero está bien también normalizar que cada uno tiene su proceso. Es enseñarle que ella puede aprender de forma diferente, que está bien que aprenda de forma diferente o que está bien que se tome su tiempo en hacer sus tareas, ¿verdad? Es tipo no decirle, mira, porque ella tiene este problema, entonces la criatura va a crecer siempre pensando que por ese problema ella es así, pero es un niño normal en todos los, en todos los ámbitos, solo que aprende de forma diferente o se desarrolla de forma diferente. Y está bien, creo yo, normalizar eso en los niños, que normalicen que está bien que cada persona sea diferente, ¿verdad? Porque siempre van a crecer con ese estatus de que yo soy normal porque yo hice rápido todo. O yo soy claro, normal porque yo sí estoy haciendo esto y el otro no, ¿verdad? Entonces eso. totalmente, sí, gracias por tu aporte, pero sí, pasa mucho también eso, ¿verdad? Y incluso a veces leo, tanto los profes como los papás, en el caso que dijiste recién de, bueno, ella terminó un poco más lento, los compañeros se burlan y yo adulto intervengo, ¿verdad? Y hago eso, ¿verdad? Ella no hace rápido porque ella es especial, ¿verdad? Entonces uno va adentrándose con esa creencia al punto que quizás ella con un poco más de algunas clases particulares o algo capaz podía llegar a un nivel normal, entre comillas, pero, y también yo ahí capaz puedo estar haciendo el mal ejemplo de enseñarle que siempre va a haber alguien que le va a defender. No estoy enseñando que él o ella se defiendan solo. Y eso también es bastante peligroso a veces con los niños pequeños, porque desde muy chiquititos ellos le admiran a los profes, los ejemplos, si vamos al modelo de Bandura, son los docentes, entonces, ¿qué yo veo que ellos hacen o que no hacen para seguirle la corriente? Pero sí, pasa mucho. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, yo nomás, Profe, discúlpame. Ah, no. Eso, eso suele pasar también con los padres, o sea, no solamente tiene la culpa el maestro, sino que también los padres, con el tema de si vos querés tratarle igual como el resto, los papás intervienen y no, porque él es especial y no, que tal cosa, o tenés que tener tal tacto y tal, tal, tal. Y sí, los maestros deberían de tener tacto, pero tampoco hacer la gran diferencia, no sé si se me entiende. Sí, Y también, totalmente. y también es culpa de los padres porque en la educación, como mencionó la compañera, lo de no burlarse debería de venir desde casa, la educación. Eso Claro, se le debería enseñar desde la casa. No, no los maestros deberían de estar enseñándole todo a los hijos, ¿entendés? Y yo creo más bien que también es culpa de los padres en ese sentido. súper. Gracias, Aye. ¿Alguien más iba a hablar ahí? Bueno, pero sí, vamos a verlo en la unidad del trabajo de la familia, cómo es algo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha paciencia sobre todo, porque se van a frustrar mucho, pero lo que estabas diciendo, desde los padres mismos son a veces los que intervienen ahí cuando se están volviendo un poco padres helicópteros al punto que su hijo, que ya tiene esta dificultad en el aprendizaje, otra vez le están sometiendo en la parte social de no poder defenderse solo, ¿sí? Pero vamos a ver en la parte de familia. Y destaco que dijiste culpa. Ahí vamos a agarrar esa palabra en la unidad de la familia. A ver, entonces, ¿culpa de quién es realmente? ¿Sí? Pero bueno, en los principios básicos que sustentan la educación inclusiva o la educación del excepcional son estos, seguro ya vio en este gráfico mil veces, que como el de hace rato
muchos usan como sinónimos, en realidad son cosas súper distintas, pero es la exclusión, se produce cuando se le niega al alumno el acceso a la educación. Esto por ley ya está prohibido, pero de una manera muy diplomática todavía sucede. Les digo, justo yo trabajo con esto y también fui recursos humanos, entonces conozco demasiado bien la técnica de vamos a crear un ambiente tan hostil para que vos no quieras volver con nosotros el próximo año. Entonces cuando yo le quiero escribir, le digo, ay, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos acá personal capacitado para lo que tiene tu hijo, tu hija, no tenemos rampa, no tenemos, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo ahí le estoy excluyendo a esta persona, pero no pueden tomar acciones o medidas legales porque yo estoy haciendo como que parezca una decisión de los padres, ¿es cierto? ¿Por qué le voy a escribir a mi hijo, a mi hija, en un colegio que no va a poder lograr satisfacer sus necesidades? ¿Sí? Luego tenemos lo que es la segregación, que dice, se produce cuando el alumno con discapacidad son educados en entornos separados, diseñados para alumnos con alguna deficiencia. Nosotros tenemos acá el CEDINANAE, les voy a pasar bien la cuenta después, que sería lo que es la escuela especial acá, ¿verdad? Que en realidad es un instituto donde se le dan clases privadas, se hacen las clases en base a el diagnóstico y las capacidades sobre todo de tal alumno, que sí, era un modelo más conocido anteriormente, antes de la inclusión, pero era eso, era la famosa escuela de los especiales, que ya no se usa, sigue existiendo, pero se le llama como centro de tal cosa, ¿verdad? Y luego está el que es la integración, que dice coloca a la persona con discapacidad o con NEE en la educación general sin cambiar el sistema de partición de la enseñanza, ¿sí? Yo le tengo ahí a mi alumnito con TEA en la clase de quinto A normalmente. Yo ya le di para que aprenda a hacer la división de dos múltiplos y no sabe hacer, yo no hice un ajuste curricular, pero él está en mi clase. Qué inclusiva que yo soy, como yo a este alumno con esta discapacidad le tengo acá conmigo, ¿verdad? No va por ahí la mano. Ahí es el modelo de integración. ¿Estamos todos en el mismo espacio físico? Sí. Ahora, no estoy haciendo las adecuaciones o los ajustes que ya debería corresponder a un modelo más inclusivo. Sí, donde ya dice la transformación del sistema educativo con el cambio del contenido, el método de enseñanza, el enfoque, la estructura, las estrategias, mecanismo de revisión y de evaluación otra vez. ¿Sí? Yo no le puedo evaluar de la misma manera a un chico que tiene síndrome de Down. No le voy a evaluar de la misma manera que a mi grupo clase normal, ¿sí? Normal, otra vez entre comillas. Por eso, no sé si creo que algunas acá ya eran profe de apoyo a la inclusión, que generalmente es, ¿qué ajustes le tenemos que hacer a él? Ok, él está en séptimo grado, ¿sí? Está en séptimo grado, pero los contenidos que él usa son los materiales de cuarto grado y el de matemática usa el de segundo grado, ¿sí? Ahí yo estoy cambiando mi sistema educativo de enseñanza, el contenido en sí, también la malla acá puede llegar a cambiar. Por ejemplo, no le voy a obligar a que aprenda guaraní cuando capaz el español ya le está costando muchísimo. El guaraní, en mi opinión, es más difícil, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando ya están en la media, ya hay materias que son mucho más complicadas como química orgánica, química inorgánica, me acuerdo que hay una división, algo así, o en estas materias que les digo son mucho más complicadas, yo no le puedo exigir. Entonces voy a hacer un cambio de, bueno, en vez de química orgánica,
vamos a darle o hora libre o más horas de matemática o que esté en química, pero voy a bajar mucho más el nivel de mi contenido. Quizás si está en tercer curso le vamos a dar un ejercicio de primer curso, o si los compañeros tienen que resolver 5 problemas, le vamos a dar 2 nomás para evaluar, ¿sí? A ello ya hago muchos más cambios en lo que voy a dar, cómo lo voy a dar y cómo voy a evaluar esto, ¿sí? Ese es el modelo de inclusión real, así 100% no fake, ¿sí? No el otro donde yo le tengo nomás ahí en la clase, pero le sigo dando lo mismo. Y ahora, o sea, actualmente hay muy pocos colegios que siguen el modelo de inclusión. Veo mucho todavía la integración, pero por algo se empieza, ¿verdad? Bueno, el problema de las diferencias individuales. Acá ya viene la reseña histórica. Tengo 15 minutos, así que le vamos a meter pata. Bueno, de por sí, el material extenso de esto, yo les voy a subir en la plataforma, léanlo, es súper interesante. Pero acá sí, tocando rápido los puntos claves, por así decirlo. Bueno, que está una historia larguísima, tiene una evolución desde época prehistórica, precientífica, todo eso, lo que es la psicología del excepcional, porque dice luego que viene la necesidad de comprender y atender a aquel individuo que se desvía de la norma en términos de desarrollo intelectual, físico y emocional, ¿sí? En la parte histórica se hace más énfasis en el desarrollo intelectual, ¿sí? Y en el físico. Hace muy poco recién se comenzó a estudiar más lo que era esta excepcionalidad emocional, ¿sí? Pero bueno, se centró en la identificación, clasificación de la discapacidad y su enfoque ampliado a incluir a los superdotados, altas capacidades, como estábamos diciendo, ¿sí? Pero bueno, entonces, les hice así un resumen súper resumido luego de lo que es de una línea del tiempo de toda la evolución. Y miren que viene desde las concepciones precientíficas hasta lo que sería hoy, porque seguimos en constante transformación y esto va a seguir cambiando, ¿sí? Cada vez se sabe más de ciertos trastornos, de las causas, de las intervenciones, ¿sí? Y algo que hay que tener en cuenta es cuando veamos esto, la parte precientífico y eso que la gente en esa época no sabía mejor, pensaron que estaban haciendo lo correcto, aunque nosotros ahora miramos hacia atrás y decimos, qué miedo, ¿verdad? En su época ellos pensaron que así le iban a curar a estas personas. Empezando con esto, ¿verdad? La trepanación, que viene en la parte de la concepción precientífica. No sé si alguna vez ya escucharon esto, ya lo vieron, hablaron en algún momento, pero antiguamente se creía que la persona que tenía un ánimo muy diferente o un comportamiento desviado estaba básicamente poseída, ¿sí? Que había un espíritu maligno, benigno, un espíritu que era lo que se apoderó del cuerpo y le hacía actuar de esa manera. Entonces, la solución con la que ellos vinieron era que vamos a agujerearle la cabeza y por ahí va a salir el espíritu, ¿verdad? Ahora, si funcionó o no funcionó en esos casos, no sabemos. No hay tantos registros de la tasa de éxito o de mortalidad de esto, pero era lo que ellos creían que iba a funcionar para que precisamente esta persona vuelva a la normalidad, ¿sí? Y esto se veían en casos de retrasos, esquizofrenias, epilepsias, sobre todo, ¿sí? Los casos de epilepsia eran los que más se consideraban que estaban poseídos, porque no sé si ustedes alguna vez llegaron a presenciar el episodio del Gran Mal, cómo le da la convulsión a uno. Alguien que no tiene conocimiento científico, si ve eso, lo primero que pensaría es, esta persona está poseída, ¿sí? Entonces, en la época precientífica esto se hacía mucho, ¿sí? Profe, esto sería como un inicio a lo que se convirtió después en la lobotomía. Exactamente, sí.
porque que vamos a ver un chiquitito más adelante, ¿verdad? Era bajo la misma premisa de vamos a tocar qué está mal acá para curarte de esta conducta desviada que vos estás teniendo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes después vienen la explicación naturalista, que es el pensamiento grecorromano. Ahí en el chat me sale que se están poniendo presente. Genial, gracias por hacerme acordar eso. Bueno, tenemos el caso de Anaxágoras. No sé si pronuncié tan bien, ¿verdad? Yo no fui tan buena en filosofía. Diógenes, Aristóteles, Hipócrates y Galeno, ¿sí? Y ustedes, a ver, me dijeron que ya dieron psicometría, entonces ¿se acuerdan de cuál de estos señores es el que dividió a la persona en los cuatro temperamentos? Flemático, ¿sí? Que decía que cuando una persona se comportaba más enojada, era flemático y era porque el bilis que tenía dentro de su cuerpo era un color negro, o sea, trataban de dar unas explicaciones un poco más biológicas, más orgánicas que espíritus y eso, pero no tenía tanto, o sea, hoy en día al menos como que no tiene mucho sentido, pero estaba ahí. Entonces Galeno localizó las funciones psíquicas en el cerebro y creyó que sus operaciones y actividades resultantes, ¿sí? Estaba ahí que hay una explicación de por qué esta persona se está comportando de esta manera. Quizás su nivel de sangre es muy alto, es muy sanguínea esta persona, entonces por eso está actuando así, ¿sí? Todavía las enfermedades mentales, y acá entran los dos juntos en toda esta parte histórica, tanto la excepcionalidad en cuanto a discapacidad o algún impedimento físico y la enfermedad mental en sí. Bueno, ya viene la Edad Media, que era la creencia común en lo sobrenatural y la práctica de las magias y las relaciones con los demás. No sé qué tanto ustedes se acuerdan de historia, al menos a mí la parte de la Edad Media, la caída de Constantinopla me encantaba. Mi profesor era muy genial en esta parte. Pero acá era una época de mucha oscuridad. La iglesia prohibía todo lo que tenga que ver con ciencia, con los avances científicos, era luego llamado el oscurantismo, esta época. Entonces, todo avance científico era censurado o directamente, como vemos en el dibujito acá, en esta pintura, que le hacían a la persona que intentaba en estudiar el porqué, por el porqué de tal comportamiento, ¿sí? Entonces, como la iglesia censuraba mucho esto, decían que, bueno, esta persona que está teniendo este ataque de epilepsia, nosotros le vamos a decir hoy, en realidad estaba siendo poseída y había que liquidarle, porque ¿por qué le vamos a tener acá con nosotros? Podemos hacerle un ritual de exorcismo, podemos rezarle, pero al ver que eso no funcionaba, no quedaba de otra que, bueno. Y luego dice Martín Lutero enseñaba que algunos retrasados mentales están poseídos también. Todo acá, otra vez, como tiene mucho que ver la influencia de la iglesia, acá todo era el anormal está poseído, ¿sí? Acuérdense también que esta es la época de lo que sería la Santa Inquisición, entonces persona protestante también eran perseguidas, todas las personas que no se adecuaban a la norma, y acá era la norma impuesta por la Iglesia Católica, era considerada como que estaba poseído y que había que hacer algo al respecto, ya sea cesarle, exorcismo, torturarle o directamente liquidarle, ¿sí? Pero bueno, en- y interesante también agregar lo que dijo Brahe ahí, que pensaba que las personas que tenían esquizofrenia, tenían visiones, en realidad no era que tenían una psicopatología, sino que también estaban poseídas, pero por un ser divino que le estaba revelando la verdad, ¿sí? Entonces, acá otra vez como que se
se le hace del lado, por así decir, a todo lo que tiene que ver con el avance científico. Acá es como que se volvió a retroceder unos pasitos de lo que habíamos visto recién de la era grecorromana, ¿sí? Acá incluso también era bastante común que si una familia o alguna mujer tenía un hijo con alguna discapacidad física visible, era bastante común dejarle en alguna ladera, algún puente, algún muelle, algo, deshacerse de ese niño, ¿sí? Era bastante común en esta época eso, ¿sí? Bueno, luego ya viene más lo que es el Renacimiento, ¿sí? Acá es como que otra vez ya avanzamos un poquitito más con los escritos de Palceso, San Vicente de Paúl, ¿verdad? Yo vengo de un colegio religioso de congregación vicentina, entonces este señor en Francia lo que hacía era como adoptarle o juntarle a estas personas de escasos recursos, entre ellas estos que eran dejados de lado por su condición de discapacidad, y decía que se le podía enseñar a estas personas a leer, a escribir, a hablar, o por lo menos darle un trato digno, ¿sí? Que no justificaba que el hecho de que tengan esta discapacidad significa que no tenían un derecho a vivir, ¿sí? Luego está Jacob Pereira, que dice que él enseñó a hablar y a leer a personas con pérdidas auditivas muy severas, ¿sí? Y luego tenemos los escritos de Rousseau, que publica el libro de Emilio, donde él proponía que, ¿se acuerda que hace rato yo le dije que se hace más el énfasis en el niño? Porque ahí aparecen los primeros signos y síntomas. Eso es algo que él se dio cuenta, que el niño que ya está mostrando ciertas conductas desviadas de la norma se puede convertir en un adulto problemático, entre comillas. Entonces ahí es donde uno tiene que ver por qué el niño está actuando así y si tiene solución o no. Porque estos señores no estaban todos en el mismo lugar. Uno estaba en París, el otro está en Alemania, el otro en Estados Unidos, y no era que yo podía saber qué él dijo él enseñó al leer y a escribir a estas personas, yo voy a aplicar acá, sino que eran conocimientos similares, pero ninguno sabía que el otro ya hizo, ¿sí? Y el padre Pedro Ponce de León dice también que consiguió enseñar a un pequeño grupo de sordos a hablar, leer y escribir, ¿sí? En el Renacimiento es como que aparece ya esta idea de que hay que darle una oportunidad a ellos, ¿sí? Que no se están ajustando a los parámetros de la sociedad, pero es porque necesitan un esfuerzo más nomás, ¿sí? El movimiento de la reforma, que ya es un poco más cercano a lo nuestro, es el caso del niño salvaje Aveyron en Francia. Es un niño que parecía la historia de Rómulo y Remo, esto que fue criado por lobos, un grupo de cazadores lo encontraron en la selva. Él no hablaba, no escribía, nunca se comunicó con humanos, nunca vio humanos incluso, y se comunicaba como un animal, ¿sí? Haciendo gruñidos, así en señales de alerta, eso. Entonces lo que hicieron fue traerlo no me acuerdo si era París o a Inglaterra, uno de los dos era, pero vieron que, o sea, intentaron al menos domesticarlo o volverle una persona funcional, ¿sí? El padre de Felipe Pinel fue uno de los que estuvo en contra de que en los manicomios, así como dicen luego, se le remueva las cadenas a los enfermos mentales, porque antes así se los tenía, ¿verdad? A veces con la excusa de que no se hagan daño a ellos mismos, pero en realidad era para que nos torben, ¿sí? Pero así, igual como él avanzó muchísimo en esto, él le dice a este niño Aveyron que él es un idiota incurable. Acá van a aparecer estas etiquetas de idiota, imbécil, mongólico y eso que nosotros hoy en día, incluso yo como profe digo así, uy, no quiero decir porque sé la connotación que tiene esto, pero en aquel momento ese era su diagnóstico, ¿sí? Así como nosotros decimos, este tiene
TEA 3 no verbal, ellos decían, ah, él es un idiota y no se va a curar de esto, ¿sí? Entonces, Profe, cuesta. pero, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero de hecho el niño salvaje no se curó, él ni siquiera nunca aprendió a hablar, o sea, según los documentales y videos que ya había visto al respecto, él nunca aprendió a hablar, apenas se integró en la sociedad, tampoco tenía intereses sexuales, cosa que llamó muchísimo la atención al ser un niño salvaje, nunca tuvo una pareja sexual ni mostró esta necesidad sexual y además de eso poco y nada se integró en la comunidad, en la sociedad, perdón, apenas comiendo siquiera con cubiertos. Eso fue su máximo logro. Sí, eso. Así mismo, ¿verdad? Tenían todas las intenciones de demostrar que los desviados de la norma sí tenían solución, pero un gran ejemplo es que no todos tienen una cura, ¿verdad? Hay condiciones crónicas, el caso de él, los años más importantes de su vida, porque creo que no se llegó a saber desde qué edad él estuvo ahí. em, quedó de esta manera. Pero sí, hay muchos documentales y una película incluso sobre este caso. Les recomiendo ver, es súper interesante eh, para que lo tengan como tarea para el fin de o incluso para su trabajo de fin de semestre, su trabajo final, alguien puede agarrar el documental de este y hacerlo, ¿sí? ¿Qué ustedes como psicólogas o psicopedagogas, qué programa hubiesen invertido en Aviron, ¿sí? Les tiro ya la idea ahí. Pero bueno, luego está Belhom, que él aboga por la educación para la imbecilidad, porque como estaba diciendo recién, ellos creían en esa época que esto tiene cura, tiene solución, entonces es cuestión de esforzarse más como docentes o como profesionales, ¿sí? Luego ya viene la era de las instituciones, donde dice, se construyen las primeras instituciones mentales. Ahí es donde aparece todo en la época de los 40, los 50 y los 60, el famoso hospital psiquiátrico gigante, abandonado, luego así, re lejos de la sociedad, porque las personas en esa época, al menos más en Estados Unidos y en Europa, era como que molestaba verle al enfermo mental que se esté amacando así en la calle. Vieron así el famoso, suelo ver en Twitter, el loquito del centro. Bueno, eso era como que molestaba ahí, entonces vamos a llevarle allá, pero no verle nunca más, ¿verdad? Sí, Soledad. Perdón, profe, por interrumpirte. Parece que tenemos otra clase después de estar contigo, profe. A las 8 tenemos otra materia. Por eso te estoy interrumpiendo, lo siento. Perdón, me emocioné mucho. Bueno, sí, si ya llamaron la lista ya, se pueden retirar nomás, no hay problema. Y nada, esto les voy a subir, igual no se preocupen. Gracias. Faltaba un poquitito la historia y el contexto paraguayo, pero podemos verlo en la próxima clase, cero estrés. Gracias, profe. Dale, nos vemos. Que Chao, estén profe, súper bien. Chao, gracias. chao.